Y aquí está él esta noche, Roberto Gil Suárez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Así de claro, ¿está violando la ley electoral López Obrador? Aquí hay dos temas a discutir. Por un lado, la utilización de tiempos en radio y televisión, que cualquier partido los puede utilizar para promover sus programas, incluso a sus liderazgos, como lo están haciendo muchos partidos políticos hoy y antes, y la regulación de los actos anticipados de campaña. En nuestro país, después de la elección de 2006 y sobre todo la reforma de 2007, establecimos dos momentos para competir, las precampañas y las campañas, y dijimos en la institucionalidad electoral que no se valía anticiparse ni a las precampañas ni a las campañas. En consecuencia, quien ya se ha declarado en una intención de participar en una elección constitucional como candidato no puede utilizar recursos públicos o privados para difundir su imagen. Son dos temas absolutamente diferentes. No está el señor López Obrador participando, utilizando los tiempos de radio y televisión en su calidad de presidente nacional o de liderazgo de un partido político, sino en su aspiración a obtener la candidatura presidencial en el 2018. ¿Cuál sería la diferencia con Ricardo Anaya? Que no está declarada su intención, su voluntad manifiesta de competir en el 2018. Andrés Manuel López Obrador ha dicho, se ha declarado como aspirante a la presidencia, se ha declarado como el posible candidato de su partido en el 2018 y en consecuencia todo lo que hace para difundir su imagen significa la anticipación de los tiempos de la competencia electoral. Es clara la ley. Te pongo un ejemplo, Pascal. Si hoy en este momento un precandidato a la gobernatura, por ejemplo, de Tamaulipas, de Hidalgo, de Oaxaca, hace un evento público, llama al voto, difunde su imagen, entrega trípticos, papeletas, o bien sale en un spot de radio o televisión, lo sancionaría con toda claridad el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de campaña. Es exactamente lo mismo que está pasando con el señor López Obrador. Ahora, esto ya lo discutió el Consejo General del INE. ¿Hay temor a actuar contra López Obrador? Yo no sé cuál haya sido la razón, el criterio que utilizó el INE. La exposición que se hizo en su momento en el debate fue en el sentido de que la ley electoral no lo prohibía expresamente. Desde la perspectiva de algunos, desde mi propia perspectiva, es absolutamente claro el régimen de actos anticipados de campaña. Hay una sanción explícita, nadie puede difundir su imagen cuando se ha declarado como posible aspirante a un cargo de elección popular. Imaginemos que ahorita los que quieren ser precandidatos a la presidencia, los que ya lo han declarado, aparezcan en spots de radio y televisión, por ejemplo, paguen inserciones en prensa, hagan eventos públicos. Estaríamos en consecuencia anticipando el momento de la competencia electoral, lo cual no solamente es violatorio de la ley, sino sobre todo profundamente perjudicial para la democracia mexicana. ¿Qué te parece la propuesta del PRI en el Senado a través de Emilio Gamboa de reformar una oferta, se ha fijado una posición en el sentido de que habrá una iniciativa? Creo que los grupos parlamentarios tendrán que esperar el momento en el que esa iniciativa se presente, que se debe discutir ese y otros contenidos. No solamente el modelo de comunicación política debe estar a reflexión o no solamente debe estar a debate, hay otros aspectos de la experiencia electoral reciente que debe ser revisado. Por supuesto, el régimen de actos anticipados de campaña, pero también la influencia del dinero extralegal en las campañas electorales, la posible influencia del crimen organizado en los contextos electorales, la intervención de los gobernadores y otras agendas como la que ha puesto Acción Nacional de revisar la segunda vuelta, en razón de que todo parece indicar que el próximo proceso electoral tendremos una pulverización de opciones en la cual es muy probable que el que gane la elección presidencial sea por un margen muy pequeño de votos y que en consecuencia una gran mayoría haya votado por otra opción, y necesitamos un mecanismo que permita gobernabilidad. Déjame cambiar de tema. Te lo pregunto como presidente del Senado, pese a que los grupos parlamentarios presentaron agendas muy ambiciosas al principio del periodo, pues ha salido muy poco, ¿no? Ha salido el derecho de réplica, la ley de transparencia. ¿Qué ha pasado con los otros temas legislativos? La reforma de desindexación del salario, que Correcto. ya concluyó su proceso constitucional, hemos sacado algunos nombramientos importantes. El Senado está trabajando intensamente en algunas piezas legislativas. Sacamos el paquete fiscal, que concentra buena parte de las energías institucionales, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Pero también te puedo anticipar, Pascal, que están en preparación y en momento ya de definición muchas piezas legislativas. Por ejemplo, ¿La ley de Coneval? La ley de Coneval, que es el desdoblamiento legislativo de una reforma constitucional que le da autonomía, las reformas en materia de trata de personas, la nueva configuración del combate al robo de hidrocarburos. También estamos esperando de parte de la Cámara de Diputados el paquete de legislación en materia de disciplina financiera, la reforma constitucional que le pone controles al endeudamiento de los estados y de los municipios. También estamos por revisar en el Senado de la República la ley de ejecución penal, que ya hay un dictamen
dictamen muy avanzado. Los procesos políticos tienen un cierto momento de maduración, se requiere una reflexión muy acuciosa por parte de los grupos parlamentarios, pero sobre todo encontrar los detalles finos, que son al final de cuentas los detalles que son relevantes para que tengamos una buena legislación. Yo te puedo anticipar, Pascal, que este periodo legislativo va a ser de enorme productividad, vamos a sacar importantes reformas. La Ley Federal de Transparencia no es un resultado menor, fue un proceso muy largo, prácticamente un año trabajando en un detalle legislativo muy relevante. La Cámara de Diputados tendrá que analizarla y también ya se están preparando el conjunto de iniciativas y dictámenes en materia de combate a la corrupción, que yo esperaría que el próximo periodo de sesiones tengamos ya concreciones en esa materia. Bueno, algo importante que tendrá que sacar el Senado es el nombramiento de 2 nuevos ministros de la Corte. Tú has dicho que los dados no están cargados, pero pues se insiste en los nombres de Javier Lainez y Norma Patiño como los próximos ministros. ¿Qué me Norma Lucía Piña Norma Lucía Piña. Sí, Piña. Hace unas semanas se especulaban que iban a venir en las ternas y ya había un acuerdo entre partidos políticos de cuadros vinculados a las 2 fuerzas mayoritarias en el Senado. Sí. Luego se han especulado sobre distintos nombres y nada de eso ha acontecido. Es normal que haya ciertas especulaciones sobre un proceso tan complejo como la elección de ministros. El presidente de la República ha enviado 2 ternas, una integrada por mujeres, una integrada por hombres, con perfiles muy interesantes. Han sido bien recibidos en algunos casos han sido bien recibidas esas ternas. El Senado las va a resolver con total puntualidad y responsabilidad, Pascal. Que existan algunos que puedan destacar ante otros es parte normal del análisis político que se hace sobre las ternas. El día de mañana van a comparecer ante el Pleno. Los senadores y las senadoras vamos a poder observar lo que piensan, su pensamiento constitucional, revisar sus trayectorias, su orientación ideológica, su propia carrera tanto en el servicio público como en la función jurisdiccional, para que la próxima semana la Comisión de Justicia entre a un proceso de comparecencias donde se le van a formular preguntas a cada uno de los integrantes de la terna. Se dice también en el ámbito de las especulaciones que mañana vamos a votar de manera sorpresiva, en fast track, como se suele decir. Nada de eso, mañana únicamente vamos a escuchar a los integrantes de la terna para iniciar un proceso que concluirá, me imagino, en la segunda semana de diciembre. Muy bien, dieron a conocer también la realización de una discusión, de un debate en el Senado sobre el tema de la marihuana. Hay que nombrar un consejo técnico que va a conducir este debate. ¿Este debate entraña un cambio legislativo o es nada más una catarsis? La Suprema Corte de Justicia de la Nación primero y después un juez en materia penal en el estado de Yucatán nos han abierto la reflexión, obligada reflexión en materia de la política prohibicionista con respecto al uso de la marihuana. Estamos obligados a encontrar una alternativa de regulación porque ya 2 órganos jurisdiccionales se han pronunciado sobre la inconstitucionalidad del actual régimen que prohíbe el uso recreativo de la marihuana y que incluso prohíbe la utilización del resorte penal para prohibir estas consultas. Ya no hay responsabilidad penal según la sentencia del juez de Yucatán. En consecuencia tenemos que entrar a una discusión muy responsable de parte del Poder Legislativo para encontrar una regulación que impida que el uso lícito de la marihuana se resuelva por la vía de la casuística judicial. Lo peor que le puede pasar al país es que legalicemos el uso de la marihuana por la vía jurisdiccional de casos aislados que al final de cuentas generen una suerte de casuística que no permita una regulación razonable, comprensiva, integral, que atienda todos los aspectos. En razón de eso, el Senado ya ha abierto el debate. En razón de estas 2 resoluciones nos hemos propuesto empezar a discutir el tema y hemos creado 2 mecanismos. En primer lugar, la creación de un Consejo Técnico Asesor que integra a 17 instituciones del Estado mexicano, desde los que se encargan de la regulación sanitaria hasta los que se encargan de la política de seguridad, pasando por las instituciones que participan en la prevención de las adicciones y en el control de la salud pública. Y también un conjunto de audiencias públicas para escuchar a los expertos. El Consejo Técnico nos va a ayudar a recopilar la información y a formular las preguntas correctas para después participar e interactuar con los expertos y contestar esas preguntas para encontrar, insisto, el mejor modelo de regulación posible que tome en cuenta todos los aspectos. No podemos regular simplemente pensando que el problema de la violencia se va a resolver legalizando la marihuana. Hay muchos aspectos y ángulos involucrados en esta discusión y en consecuencia un actuar responsable de un Congreso como el nuestro debe atender todos los ángulos involucrados en el tema. ¿Cuándo estará nombrado el Consejo Técnico? Ya se nombró.
Se va a instalar el próximo lunes 30 de noviembre. Por la mañana vamos a recibir a los representantes de las 17 instituciones que hemos convocado para esta reflexión. Es el primer Consejo Técnico, Pascal, que acompaña al Senado de la República en un proceso de dictaminación. Es importante destacar que tenemos 3 paquetes de iniciativas que debemos dictaminar. Un primer paquete plantea la legalización del uso de la marihuana para efectos medicinales o terapéuticos. Un segundo paquete plantea el uso de la marihuana para efectos lúdicos o recreativos, en sintonía con lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y un tercer paquete ha planteado una suerte de programa, de plan para liberaciones anticipadas de personas que han sido sentenciadas por posesión de marihuana por encima de los umbrales establecidos en la Ley General de Salud. Creemos, los que hemos propuesto estas iniciativas, que hay muchas familias, sobre todo mujeres, que están hoy en prisión, que no deben estar en prisión en razón de que tenían en su poder o que estaba en su casa cantidades por encima de un umbral de los 5 gramos que establece la ley. Esas personas no merecen, no deben estar en la cárcel porque no tienen un problema de adicción, porque el delito no lo cometieron con uso de violencia, porque no tienen antecedentes penales y porque muchos de ellos han dejado una familia sin condiciones de subsistencia. Pues seguiremos ese debate con mucho interés. Roberto Gil Suart, presidente del Senado, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.